La historia arranca con las anotaciones de un diario, donde un hombre del pueblo relata la llegada de un forastero. Al principio, el tipo no parecía la gran cosa, pero sus ojos ocultaban una sensación de peligro que inquietaba. Esa vibra de peligro era tan fuerte que el autor del diario enseguida pensó que sería mejor que el extraño se fuera rapidito. Pero el anciano del pueblo, un tipo muy buena onda, insistió en darle la bienvenida al desconocido, mientras el narrador decidió que lo mejor era solo ocuparse de sus cosas y no meterse. Pasaron 4 días y el extraño seguía allí, tan callado que casi nadie notaba su presencia. Algunos vecinos más curiosos hasta intentaron acercarse y charlar, pero al narrador le seguía dando igual todo. 10 días después de que llegara el forastero, el misterio de lo que hacía fue descubierto por unos niños que espiaron. El tipo entrenaba con una espada todos los santos días. Aun con esa revelación, que indicaba una historia pesada a cuestas del extraño, la rutina del pueblo siguió viento en popa. Un mes más voló y el hombre persistía en el jardín, blandiendo la espada como si su vida dependiera de ello. Los aldeanos, claro, no paraban de cotillear, especulando que debía ser un caballero deshonrado o un mercenario en busca de venganza. Después de 6 meses de chismes e indiferencia, el narrador finalmente se intriga con la escena. Decide ir a ver el entrenamiento del forastero de cerca. Para su decepción, el tal guerrero no era más que un aficionado, haciendo movimientos torpes que ni parecían eficientes. El narrador concluye que probablemente el extraño cargaba con alguna historia triste, pero, al final de cuentas, la escena ya no lo conmovía. La vida seguía y el narrador se encontró completamente enamorado de Rema, una mujer que lo cambiaría todo para él. 3 años se arrastraron y Rema estaba embarazada, pero lo único que no cambiaba era el extraño, todavía blandiendo la espada sin parar todos los días. El narrador y Rema se casaron, la felicidad era total, pero la persistencia de aquel tipo en el jardín todavía le rondaba la cabeza, por algún motivo. Pasó más tiempo, completando 5 años de la llegada del extraño, y la pregunta era la misma: ¿hasta cuándo iba a seguir con eso? Movido por una curiosidad inquebrantable, el narrador decide que va a observar a ese tipo todos los días, anotando cada detalle de su incansable entrenamiento. Y una nevada de esas que paraliza todo le impedía al hombre empuñar la espada. Él seguía firme, sin inmutarse. Mientras el narrador celebraba el nacimiento de su hija, Laura, el extraño permanecía inmutable, en su rincón, en otro día más de entrenamiento solitario. 7 años, 10 meses y 27 días. No importaba el tiempo, no importaba la condición, la espada seguía blandiendo. La vida del pueblo seguía su curso natural, los niños crecían, las estaciones cambiaban, pero para el hombre de la espada solo existía una rutina: entrenar, entrenar y entrenar. Pasaron 15 años y ya un señor, el narrador se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que ni se acordaba de mirar el jardín del forastero. Su rutina ahora era que lo despertaran los nietos, que le pedían al abuelo que se levantara. El nieto lo tiraba cariñosamente, mostrando cuánto tiempo había pasado para todos. Su hija, Laura, ahora adulta y madre, organizaba a los niños para llevarlos a la feria. Ella llamó a su padre para que fuera con ellos, pero el viejo prefirió quedarse en casa. Al ver salir a la familia, decidió dar un paseo y ver cómo andaban las cosas por el pueblo. El clima estaba súper agradable, perfecto para un paseo tranquilo. Los vecinos saludaban al viejo con respeto, reconociéndolo como el jefe de allí. El pueblo había cambiado bastante a lo largo de los años, con nuevas construcciones y caras. Pero había algo que no cambiaba para nada: el jardín del extraño, intacto como siempre, después de casi 37 años de su llegada. Una sensación extraña le oprimió el pecho al viejo. Con la intuición agudizada, aceleró el paso hacia la casa del forastero. Ahí estaba él, todavía de pie, la espada firmemente agarrada, incluso en su último aliento. Toda una vida dedicada a ese único propósito. Conmovido, el viejo acostó el cuerpo del guerrero en el suelo, con todo el respeto que merecía, y le cerró los ojos al hombre. Deseó, de corazón, que aquel tipo hubiera encontrado un lugar de paz, donde su alma finalmente pudiera descansar. De repente, todo desaparece. Lo que parecía real era, en verdad, un sueño vívido de Airen Parreira, el joven maestro de una familia noble. Nos despertamos en el distrito espiritual de Pereira, al sur del reino de Rai, un lugar conocido por servir a varios reinos de la región. Lo que realmente llamaba la atención por allí eran los hijos del barón Pereira, especialmente la influencia de la joven Kiri. Comentaban sobre la astucia de la princesa y los magos de la torre, pero el nombre que realmente pesaba era Kiri Pereira, una maga encantadora y rara. En medio del cotilleo, un guardia más antiguo regaña al novato por perder el tiempo con chismes durante el servicio. El novato, entonces, pregunta a quién se refieren con el apodo de joven maestro, y el colega suelta el nombre: Airen Pereira. Airen es nuestro protagonista.
conocido como el noble ocioso, perdió a su madre muy temprano y traumatizado, pasó los últimos 15 años encerrado en su cuarto solo durmiendo. Aunque su pereza se había vuelto un chiste, la vecindad sentía pena por él por esa pérdida tan grande. De repente, el cotilleo es interrumpido por la imponente llegada de Kirill, acompañada de su madre, Emilia, la segunda esposa del barón. Kirill, sin pelos en la lengua, regaña a los guardias en seco por ser tan irrespetuosos y cotillas durante su turno de trabajo. La señora, con calma, interviene, diciendo que ya era suficiente, pues los muchachos ya debían haber entendido la bronca. Después del sermón, los guardias respiran aliviados, impresionados con la postura correcta y el aura de respeto de la joven Kirill. Ellos prevén un futuro brillante para el territorio bajo su liderazgo, sin poder evitar compararlo con la total torpeza del joven maestro Airen. En la habitación del protagonista, una escena atípica. Airen, que pasaba el día entero en la cama, simplemente ya no conseguía conciliar el sueño. Aquel sueño con el hombre misterioso y la espada había cambiado algo muy profundo dentro de él. Era una sensación inolvidable. El cansancio que sentía, el sabor extraño en la boca y los gritos de sus músculos parecían demasiado reales. Su cuerpo ahora imploraba movimiento, ya no podía quedarse quieto. Airen llamó a uno de los sirvientes del castillo, quien enseguida apareció para saber qué necesitaba el joven maestro. Con una determinación que nadie esperaba ver en él, Airen hizo un pedido que los dejó a todos en shock. Quería su espada, quería entrenar. El sirviente se quedó completamente en shock. Aquel pedido era algo inimaginable viniendo del noble ocioso. El campo de entrenamiento de la familia Parreira se convierte en el escenario de un evento impensable. El joven maestro, conocido por ser un verdadero holgazán, aparece de la nada y la escena impacta a todo el mundo. Los guardias no creen lo que ven. El que apenas salía de su habitación y pasaba el día durmiendo, ahora está allí al aire libre. La gente cuchichea, dudando que de verdad vaya a intentar la esgrima. Al fin y al cabo, es algo totalmente fuera del perfil del joven maestro. Un sirviente se acerca educadamente, ofreciendo ayuda con las espadas de madera y explicando que cada una tiene su peso y su particularidad. Pero el joven maestro rechaza la amabilidad. Él toma su propia arma sin pensarlo dos veces, mostrando que la decisión de estar allí es solo suya. La escena es tan bizarra que uno de los guardias llega a pellizcarle la mejilla a su colega, solo para asegurarse de que no está soñando. Con cero preparación física, las manos del joven maestro tiemblan al levantar la espada ligera, pero él respira hondo, convocando a su cuerpo a reaccionar. Su cuerpo está hecho polvo, pero él insiste en balancear la espada, ignorando el dolor que grita desde cada músculo. Aún exhausto, él sigue allí golpeando el aire, mientras la gente al fondo ya está segura de que no aguantará. Los nobles presentes encuentran la actuación patética, no esperando menos de alguien que siempre vivió solo para dormir. Ellos recuerdan que el mes anterior el heredero del territorio vecino, Garium, humilló al joven maestro en público. Eso explicaría este giro. Mientras hacen apuestas de cuánto tiempo aguantará, 30 minutos o 3 días, apenas saben que el joven maestro escucha cada palabra de escarnio. El sirviente intenta convencerlo de que pare por hoy y que vuelva mañana con un instructor, preocupado por el esfuerzo excesivo del joven. Pero el joven maestro ignora sus súplicas y con cada golpe siente su cuerpo entero gritar de dolor. Aún así, algo lo impulsa a continuar. Él se desploma en el suelo, exhausto, pero, extrañamente, esta extenuación trae una sensación profunda de relajación y alivio. Cuanto más intenta reproducir los movimientos del misterioso guerrero de su sueño, más el peso en su corazón va desapareciendo. El entrenamiento intenso funciona como una descarga, haciendo que los malos recuerdos y los problemas sin resolver simplemente desaparezcan. Movido por esa sensación de liberación, él se da cuenta de que no puede parar ni quiere. El sirviente insiste en que se detenga, ya preocupado por el estado de agotamiento total del joven maestro. Él continúa hasta que el sol se pone y el sirviente avisa que el día ha terminado, y solo entonces el joven maestro se desmaya de puro cansancio. Al despertar, él se da cuenta de que el sirviente lo esperó toda la noche, completamente inmerso en el entrenamiento sin notar el paso del tiempo. El sirviente le aconseja que no se esfuerce tanto la próxima vez, asegurándole que jamás lo dejaría solo. El joven maestro asiente, sintiendo dolores terribles, y piensa que debe haberse vuelto completamente loco al intentar imitar un sueño. Él cree que el dolor ni siquiera lo dejará dormir, pero 5 minutos después ya está rendido y babeando de sueño. Algunos días después, el cambio del joven maestro impacta a todos, quienes ven un enfoque intenso en su desarrollo físico. El sirviente, impresionado, pregunta si irá de nuevo al campo de entrenamiento, y él confirma sin dudar. Desde aquella primera noche, el mismo sueño se repite, y para satisfacer esos impulsos, él levanta la espada diariamente, sintiendo que la práctica le limpia la mente.
Para aguantar el nuevo ritmo, él pide una cantidad absurda de leche y sándwiches, mostrando que su cuerpo ya se está adaptando a la nueva rutina. En el cuarto día de entrenamiento, los guardias verifican el resultado de la apuesta, y aquel que apostó que duraría 3 días pierde las monedas contra su colega. En eso, un hombre mayor se acerca, un caballero errante, pidiendo indicaciones para el campo de entrenamiento. Él afirma tener un permiso oficial para visitar el lugar, y los guardias, a punto de terminar el turno, deciden acompañarlo. Al llegar, el viejo caballero fija su mirada en el joven maestro, quien todavía está firme y fuerte en el entrenamiento. La persistencia del joven maestro impacta a los guardias, quienes ven la apuesta de 30 minutos convertirse en polvo. El guardia perdedor entrega las monedas, frustrado, a su colega victorioso. Ellos aún comentan que el rencor de la humillación anterior debe ser lo único que lo mantiene firme. Mientras los guardias ajustan cuentas, el caballero observa en silencio, absorbiendo cada detalle de la escena. Su análisis es severo. La esgrima es pésima, le falta fuerza física, apenas aguanta el peso de la espada y su respiración es completamente errónea por pura falta de energía. A través de los rumores, el caballero descubre el motivo mezquino detrás del entrenamiento y sentencia. El joven va a rendirse muy rápido. De repente, un vendaval violento golpea el campo y el joven maestro interrumpe sus movimientos, mirando hacia el cielo. Todos sienten que algo imponente está por llegar, mientras el viento fuerte lo sacude todo. Y de hecho, una criatura legendaria y gigantesca surge en el cielo, un grifo enorme con una presencia abrumadora, y montada en él está nada menos que Kirich Parreira, la hermana de nuestro protagonista. De repente, el campo de entrenamiento es sacudido por una ventolera loca, y una criatura legendaria baja del cielo, dejando a todos mudos al instante. Es un grifo de verdad, con cuerpo de tigre y cabeza de águila, y quien viene montada en él es Kiril Parreira, la hechicera. Ella tiene el don de dar vida a sus creaciones, infundiéndoles energía como si fueran seres vivos, y esa es su marca registrada. Apenas baja, Kiril ya encara a los guardias y al viejo caballero, preguntándoles sin rodeos qué hacen parados allí en horario de servicio. Su mirada es afilada y su postura es la de quien no acepta desplantes. Para ella, estar de charleta y chismorreando en el campo de entrenamiento no es actitud de discípulo, mucho menos de profesional. El caballero errante, que hasta entonces solo observaba el entrenamiento de Airen, también siente el peso del regaño. Kiril no da tregua y los acusa de estar allí solo para adular, en vez de cumplir con sus obligaciones. Uno de los guardias intenta justificarse, alegando que su turno acababa de terminar y que no estaban causando ningún problema. Pero Kiril no está para cuentos y le corta la excusa en seco, demostrando que su paciencia es cero. Antes de que la cosa escale, la madre de Airen aparece allí con la clara intención de intervenir en la situación. Él siente un alivio mezclado con un aire de protección al ver a su madre, que enseguida le pide a Kiril que no moleste a su hermano. Kiril, visiblemente frustrada con la interrupción, tiene que tragarse a secas el recado materno. Y para colmo, la madre, creyendo que Airen se está esforzando en vano, lo llama para irse y dejar eso. Airen, que hasta entonces estaba en silencio, guarda la espada y acata la orden, pero la determinación aún brilla en sus ojos. Su hermana, sin pelos en la lengua, suelta la verdad, pensando que la esgrima es algo demasiado fácil para quien siempre ha vivido en la ociosidad. A pesar de las duras palabras de Kiril, Airen no parece flaquear. Con cada balanceo de espada se concentra aún más. Ella no cree que solo por estar allí, balanceando un palo, vaya a cambiar de la noche a la mañana. Para Kiril, la técnica de esgrima de su hermano es terrible y no hay forma de que se tome en serio ese esfuerzo. Llega a decir que incluso un guardia novato, con menos experiencia, es mucho mejor que él. La madre, que no está para discutir, interrumpe a Kiril antes de que continúe la humillación pública. Le pide a su hija que deje de molestar a Airen y las llama para que salgan de allí inmediatamente. Kiril, aunque a regañadientes, sabe que no puede ir contra la palabra de su madre y decide obedecer. Con una mirada de disgusto, se da la vuelta y se aleja junto con su madre. Antes de irse, la matriarca se encarga de elogiar el trabajo de los guardias, rompiendo el ambiente tenso que Kiril había creado. Ella demuestra cariño por Airen, pidiéndole que se cuide bien, aunque no entienda su verdadera motivación. La madre y Kiril se marchan, dejando atrás el campo de entrenamiento. Los guardias, aliviados con la salida de la hechicera, sueltan el aliento que ni sabían que estaban conteniendo. Y para dejar una última impresión, el grifo suelta un rugido final, asustando a los pobres guardias. El viejo caballero, pensativo, nota la fuerza y la imponente presencia de Kiril, reconociendo su influencia. Pero lo que realmente lo intriga es Airen. Incluso con toda la confusión de la llegada de Kiril, el enfoque del joven no vaciló ni un segundo. Por eso, decide observar al muchacho por unos días más.
Más tarde, esa misma noche, Kirill decide ir a los aposentos de su hermano, pero con cierto sigilo. El sirviente, fiel a su puesto, le cierra el paso, diciendo que el joven maestro ya está durmiendo y que debería volver al día siguiente. Kirill, sin embargo, no está para conversaciones e insiste en entrar, dejando claro que no será contrariada. El sirviente, sin embargo, mantiene la compostura, mostrando una lealtad que ni siquiera la hechicera puede ignorar fácilmente. Con una abrumadora intención asesina, Kirill libera una presión que hace temblar al pobre sirviente de pies a cabeza. La presión es tanta que el sirviente apenas puede respirar, dándose cuenta de que no hay forma de resistir su voluntad. Con una mirada amenazante, da la orden clara: no debe atreverse a contarle a nadie sobre su visita. Kirill se aleja, dejando al sirviente paralizado de miedo, con la lección bien aprendida. Mientras tanto, Airen duerme profundamente, ajeno a los acontecimientos de la noche. La mañana siguiente, se despierta con una melodía suave y se encuentra con un pequeño gato mecánico tocando la flauta. Al lado del muñeco mágico, encuentra una carta dejada por la familia, un gesto que lo toma por sorpresa. En la carta, Kirill pide disculpas por las duras palabras del día anterior, confesando que se preocupó menos al saber que él se estaba esforzando y alimentando bien, y dejó el muñeco para ayudarlo en el entrenamiento. Al darle la vuelta a la hoja, Airen descubre una nota cariñosa de su madre, prometiendo que si Kirill lo molestaba de nuevo, solo tenía que avisar y ella fingiría no saber nada. Después de 15 años aislado en su habitación, darse cuenta de que su familia todavía se preocupa tanto así llena el corazón de Airen de un calor profundo. Un sirviente lo llama para la comida, y Airen, con la cabeza llena de emoción, siente que es hora de un cambio. Por primera vez en mucho tiempo, Airen decide que va a comer junto con su familia, rompiendo un hábito de años. El sirviente, impactado, apenas puede disimular la sorpresa y la emoción con esta actitud inédita del joven maestro. En la mesa, Kirill demuestra un lado más suave, ofreciéndole comida a Airen, llena de una preocupación que él no veía hacía mucho tiempo. La comida en familia está llena de un afecto que Airen había olvidado, con su hermana llenándolo de comida y atención. Emocionado, Airen se da cuenta de cuánto fue amado y cuidado incluso cuando estaba en su periodo de reclusión. Él entonces abre el corazón y les agradece a todos por haberlo cuidado con tanto amor durante los 15 años en que no hizo nada más que dormir. Con los ojos llorosos, Airen pide disculpas por haber sido un motivo de preocupación constante y dice cuánto los ama. El padre, conmovido por la madurez de su hijo, consuela al muchacho, diciendo que no hay necesidad de disculpas. Comenta haber oído hablar sobre el nuevo enfoque de Airen en la esgrima. El padre aconseja a Airen que no se sobrecargue, preocupado por el esfuerzo que ha estado haciendo. Airen asegura que todo está bien y que no está excediendo sus límites, pero él guarda un secreto. Internamente, él sabe que todo ese esfuerzo físico no es nada comparado con el entrenamiento infernal que enfrenta todas las noches en sus sueños. En el campo de entrenamiento, los guardias aún observan y comentan la intensa rutina de Airen. 15 días han pasado desde que empezó y no ha parado. Algunos creen que finalmente ha caído en la cuenta, mientras otros apuestan a que está a punto de rendirse en cualquier momento. Los soldados también reparan en el viejo caballero errante, que ha pasado los últimos 10 días parado en el mismo lugar, solo observando. Él había decidido seguir observando al joven maestro por curiosidad. Al principio, el caballero había juzgado que Airen entrenaba por orgullo herido o complejo de inferioridad. Pero ahora se dio cuenta de que estaba completamente equivocado en su evaluación inicial. La mente del veterano se cuestiona: ¿cómo un joven que pasó la vida entera en la ociosidad consigue mantener una rutina tan pesada sin demostrar la menor frustración o cansancio? Para él, la mentalidad de Airen es como la de un herrero moldeando el acero, con una paciencia y constancia que parecen de décadas. El caballero reflexiona que incluso en su propio pasado militar, es casi imposible encontrar a alguien con tanta fuerza de voluntad. Una determinación de hierro de ese nivel generalmente solo aparece en guerreros ya maduros, pero él lo está viendo en un chico de apenas 15 años. Si Airen continúa en este camino con tanta devoción y con un mentor adecuado para pulir su potencial, el caballero se pregunta: ¿cuán lejos será capaz de llegar este joven? Airen no se rinde. Con cada golpe de espada, siente cómo los malos recuerdos se desvanecen, sin siquiera sospechar que el mayordomo Yangban lo observa, notando el potencial bruto que surge del joven. Inquieto, Yangban decide averiguar y le pregunta a un colega quién se está encargando del entrenamiento de esgrima del chico. El colega responde que, por ahora, Airen entrena solo y que un instructor oficial llegará pronto, pero el nombre del futuro maestro casi se le escapa, causando una alerta inmediata en Yangban. Sin darle tiempo a terminar la frase, Yangban lo interrumpe, con el ceño fruncido, ya sabiendo quién sería ese instructor.
Él recuerda al caballero Ornhukr, un tipo que vivía en la taberna y solo sabía gritar a los soldados, y concluye que un talento como el de Airen no puede ser desperdiciado en manos de un holgazán. Decidido a cambiar el destino del chico, Jangwan va directo a hablar con Lord Parreira, el padre de Airen. El padre, sorprendido por la visita, le pregunta a Jangwan si su hijo, el joven Airen, realmente tiene algún potencial para la esgrima, dado que su pasado era el de un noble ocioso. El Lord queda impactado al escuchar sobre el potencial de Airen viniendo de alguien tan experimentado, pero rápidamente se pregunta si su hijo realmente lograría destacarse en un lugar tan competitivo. Como prueba del talento que Jangwan ve en Airen, le entrega al Lord una carta de recomendación para la Escuela de Espadachines de Crono, la institución más prestigiosa del continente. Pero el propio padre no puede ocultar la duda sobre si Airen, con su historial de pereza, soportaría la presión de un lugar tan legendario, donde la competencia es brutal. Más tarde, el padre le ofrece a Airen la elección, dejando claro que no lo forzaría a nada y que la decisión de ir a la academia era totalmente suya. Airen reflexiona sobre la propuesta, preguntándose si él, después de una década encerrado en su cuarto sin hacer nada, realmente tendría lo necesario para destacarse en un lugar de tanto prestigio. Pero el deseo de cambio, de demostrar que es capaz de algo más que la ociosidad, es más fuerte. Airen entiende que no es solo por él, sino para dar orgullo a la familia, especialmente a su padre, quien siempre lo amó incondicionalmente. Entonces le responde al padre con firmeza, revelando su decisión. Él acepta el desafío, él quiere ir. El día de la partida, la despedida es emocionante. Kirill, su hermana, lo anima a ir y mostrar de lo que es capaz. Airen sigue viaje en la carroza, rumbo a lo desconocido. El sirviente que lo acompaña recuerda que Airen nunca había salido de casa para nada, resaltando lo nueva y desafiante que sería esa jornada. Durante el viaje, el sirviente le entrega un discreto regalo de su hermana Kirill, un objeto que lo ayudaría en la jornada, mostrando que incluso con las provocaciones a ella le importa. Al llegar a la grandiosa escuela de Crono, Airen se encuentra con la imponente estructura que ahora representaba su futuro. El sirviente se ofrece a llevarlo hasta la entrada, pero Airen, demostrando una madurez inesperada, decide que haría el resto del camino solo. Para Airen era crucial que a partir de ese momento actuara como un aprendiz, acostumbrándose a resolver las cosas por su cuenta. Con un asentimiento de cabeza y la certeza de su decisión, Airen se despide del sirviente, listo para enfrentar el nuevo capítulo. Entonces, él cruza los portones de la academia, adentrándose en un mundo completamente nuevo. Justo en la entrada, Airen se encuentra con una fila inmensa de candidatos y un joven arrogante, Bart Lloyd, que se jacta de haber sido recomendado por una famosa orden de caballeros. Cuando llega su turno, Airen se presenta tranquilamente al recepcionista, informando su nombre y que viene con una carta de recomendación de Sir Somerville, un nombre que para muchos allí no significaba mucho. Pero el recepcionista, al oír el nombre de Sir Somerville, cambia de actitud instantáneamente, recordando al legendario guerrero que enfrentaba lobos gigantes solo. Sorprendido por ver a un joven indicado por alguien tan exigente, el empleado le desea buena suerte a Airen y lo guía al auditorio principal. Tras bastidores, otros evaluadores cuchichean, intrigados por lo que el riguroso Sir Somerville habría visto en ese chico, conocido por algunos como el noble perezoso. Se preguntan cómo alguien tan talentoso como Somerville pudo haber recomendado a un chico que parecía tan común, generando dudas sobre la seriedad de la indicación. Al empujar las puertas del auditorio, Airen siente el peso de las miradas de cientos de jóvenes, todos curiosos y evaluándolo intensamente. Él intenta mantener la calma, respirando hondo mientras se une a la multitud, sintiendo que todos los ojos estaban sobre él, el noble ocioso. Poco después, el instructor jefe sube al escenario y da la bienvenida a los 400 aprendices preliminares, con un tono serio que ya indicaba la dificultad por delante. Él analiza la audiencia y destaca las grandes promesas del grupo, señalando directamente a Ilya Lindsay, la joven prodigio de la renombrada familia Lindsay, considerada incluso más talentosa que su propio hermano mayor. La presencia de Ilya Lindsay causa un murmullo de desánimo entre los otros candidatos, todos conscientes de la fama y del talento asombroso de la chica. El comandante va directo al grano, explicando que todos allí son solo candidatos temporales y que necesitarán pasar por 2 pruebas de evaluación extremadamente difíciles para permanecer en la escuela por un año. Sin perder tiempo, el instructor ordena que todos dejen sus pertenencias y los lleva a una gigantesca pista de atletismo para el primer desafío. Era una prueba de aptitud física, resistencia respiratoria y fuerza muscular. El maestro no duda y manda a todos a empezar a correr. El ritmo de la carrera acelera drásticamente, transformando la prueba en una verdadera maratón punitiva, forzando los límites de cada uno.
Airen siente que el cuerpo le pesa, pero intenta mantenerse firme a pesar de que los años de sedentarismo le pasan factura. Uno de los rivales mira a Airen, que ya se estaba quedando atrás, y comenta sobre el famoso noble perezoso, dudando que aguantara la presión. El cuerpo de Airen ya no aguanta, él tiembla por completo, los músculos parecen que van a explotar en cualquier momento, y siente la tentación de rendirse. Mientras la multitud se distancia, Airen se ve solo y sin fuerzas, el instructor percibe su deplorable situación y piensa que los rumores sobre él eran, en efecto, verdad. Pero en el punto más bajo de su agotamiento, él se niega a ceder. Una chispa de su nueva determinación se enciende y se obliga a continuar. En ese instante de debilidad extrema, la imagen del hombre de sus sueños resurge. Un guerrero que entrenó durante 37 años bajo nevadas y tormentas, sin dar un solo paso hacia atrás. Si él quería un día estar hombro con esa leyenda y proteger a quienes amaba, Airen sabe que no puede parar. Él decide enterrar de una vez por todas al chico perezoso del pasado. El instructor, que ya seguía a Airen, percibe la resiliencia del chico. Sigue firme incluso cuando el cuerpo ya le pedía una tregua. Hasta se sorprende con la fuerza de voluntad de Airen Parreira. El chico se niega a rendirse. La preocupación lo invade. Después de todo, el chico ya mostraba señales claras de agotamiento. Su cuerpo estaba al límite. Aunque se tambalea, Airen ignora el agotamiento extremo. Sus músculos arden a cada paso. Su foco está en terminar la prueba. Pero el cuerpo finalmente cede. El suelo parece llamar a Airen, que se desploma, completamente desmayado. En un flash, el instructor aparece y lo sostiene. Así, evita que el impacto le cause heridas serias. Con cuidado, carga al chico fuera del campo. La prueba finalmente ha terminado para Airen. El instructor nota algo. Airen se desmayó de puro agotamiento. Fue más allá de lo que cualquiera esperaría de sí mismo. Esa determinación es un verdadero impulso de vida. Hace que el instructor Run Taral vea algo genuinamente interesante en el chico. Algún tiempo después, Airen se despierta. Tiene el cuerpo ligero y la mente aún un poco confusa. Pronto se pregunta dónde estaba. Intenta entender qué había pasado después del apagón. Una voz familiar lo tranquiliza. Le confirma que ya está despierto y completamente recuperado. Era el instructor Run Taral, responsable de la sala de recuperación. Lo saluda con una sonrisa. Airen agradece la ayuda, pero Run Taral bromea, dice que está tan bien gracias a sus habilidades únicas. El instructor hasta suelta que, por lo visto, se verían bastante por allí. Insinúa que Airen sería un cliente asiduo de recuperación. Entonces, Run Taral le entrega a Airen un pergamino. Contiene los resultados de la prueba de aptitud física. Ya le adelanta que Airen no debería preocuparse. El test inicial era solo un balance del nivel de cada uno. El pergamino revela, Airen Parreira quedó en la posición 400, el último del ranking. El instructor refuerza, este ranking cambiaría en un año, no afectaría la admisión formal, era solo un punto de partida. Run Taral nota la falta de desánimo en Airen, no hay frustración ni tristeza en el rostro del chico, una actitud que lo intriga. Esa mentalidad tan diferente solo confirma lo que ya pensaba. Airen es, de hecho, un chico bastante interesante. Con la conversación finalizada, Airen es liberado, puede unirse a los otros aspirantes. Al día siguiente, los aprendices se reúnen. El instructor Caraca los recibe preguntando si todos descansaron bien. Él se presenta, y entonces empieza a explicar el cronograma de la escuela de esgrima de Trono. Caraca detalla la rutina diaria, mañana y tarde de entrenamiento, noche de clases teóricas y mentales, todo muy exigente. Informa que las áreas de entrenamiento estarían abiertas. Así, cualquiera podría practicar por su cuenta en el tiempo libre. Airen se anima enseguida con la oportunidad de entrenar solo. Se imagina mejorando sus técnicas de espada en secreto. Pero la emoción dura poco. Caraca impone una condición severa. El instructor avisa, en esta fase inicial, cualquier tipo de entrenamiento con armas está terminantemente prohibido. Más tarde, después de un día exhaustivo, la clase se dirige al gimnasio interno. Los alumnos caminan, algunos se quejan, otros solo observan el movimiento. Joyd, siempre con sus amigos aduladores, refunfuña, se queja de la tediosa clase teórica que acaban de tener. Uno de sus compinches intenta suavizar la situación, pero Joyd lo interrumpe, manteniendo su pose de noble aburrido. Al llegar al gimnasio, Joyd se detiene y observa el ambiente concurrido. El lugar estaba lleno, con mucha gente entrenando duro desde el primer día. Joyd lo mira con desdén. Su atención, sin embargo, se vuelve hacia una figura, destaca entre todos. En un rincón, Ilya Lindsay machaca en el press de banca. Levanta pesos absurdos con una facilidad que roza lo increíble. Joyd la reconoce al instante, y no es para menos, la fama de Ilya ya la precede. El aura y la presión que ella emana hacen que todos se sientan inferiores. Es un talento de otro nivel, asombrosamente superior.
Hasta los amigos de Joyd se quedan boquiabiertos. No pueden creer que una chica tan joven pudiera tener tanta fuerza. Mientras tanto, Airen Parreira continúa en su propio mundo, tiembla para levantar la barra vacía. Los amigos de Joyd no pierden la oportunidad de burlarse del chico, él apenas consigue levantar el peso más ligero. Ilya, por su parte, parece notar la escena, pero mantiene la concentración. Joyd simplemente ignora a Airen. Después de todo, el chico muerto de pereza no valía su tiempo. Él entonces sigue adelante, deja a Airen y su entrenamiento insignificante atrás. En otro punto del gimnasio, Joyd avista a Judith. Es la pelirroja que consiguió el segundo lugar en el test de aptitud justo delante de él. La chica, de origen plebeyo, muestra una determinación feroz en su entrenamiento. Joyd la mira fijamente, la rivalidad es clara en su mirada. Que el segundo lugar todavía le molesta, él jura para sí mismo que no perdería de nuevo contra ella. Judith, irritada con la mirada insistente de Joyd, pierde la paciencia, decide confrontarlo directamente. El noble, sorprendido por la osadía de la plebeya, se calla. Ella le ordena que deje de mirarla, se queja de que él estaba interrumpiendo su concentración. Uno de los aduladores de Joyd se entromete, está furioso con la falta de respeto de Judith. Él exige que ella pida perdón de rodillas al joven maestro, pero Judith replica con burla, criticando el terrible aliento del amigo de Joyd. Antes de que la confusión aumentara, Judith le manda callar, así acaba con la discusión. Joyd, aunque irritado, parecía sin palabras ante su audacia. De repente, todo el gimnasio se detiene, todas las miradas se dirigen hacia una única dirección. Ilya Lindsay, la prodigio, camina tranquilamente hacia Airen, le pide hablar con él un segundo. Airen se queda estático, no entiende por qué la mejor de la clase lo buscaba. Judith y Joyd observan la escena, tienen curiosidad por saber qué podría querer Ilya con el último clasificado. Ilya se acerca a Airen, los dos conversan en privado, la tensión se apodera del ambiente. Ella le susurra algo al oído, es un secreto que nadie más en el gimnasio consigue oír. Joyd y sus amigos se quedan intrigados, se preguntan qué estarían hablando los dos. Sin decir nada más, Ilya Lindsay se da la vuelta y sale del gimnasio. Lo hace con la misma tranquilidad con la que llegó. La puerta se cierra, así finaliza la breve y misteriosa interacción. Airen se queda allí, medio en shock, medio avergonzado con lo que acaba de pasar. El ruido de la puerta atrae la atención de Joyd y Judith. Ellos todavía estaban curiosos. Joyd refunfuña, frustrado, no ha escuchado ni una palabra de lo que Ilya dijo. Hasta intenta ir detrás de Judith, pero desiste. La curiosidad sobre Ilya y Airen es mayor. Airen, intentando ignorar la escena, vuelve al banco de press de banca. Está determinado a enfocarse en el entrenamiento. Pero la calma dura poco, Joyd lo llama exigiendo atención. Airen entonces para el entrenamiento y se gira hacia él. Joyd se acerca con la cara cerrada, cuestiona por qué Airen fingía no haber escuchado. Él no estaba para bromas, exige que Airen hable rápido sin rodeos. Airen, medio confundido con el enfoque agresivo, espera la pregunta. Joyd, sin rodeos, le pregunta sobre lo que Ilya Lindsay le había dicho. Quiere saber el secreto de la conversación. Judith no pierde tiempo y se le pega a Airen, queriendo entender qué rollo se trae con Ilya Lindsay, la mayor prodigio de la academia. Él intenta salirse por la tangente, soltando la excusa barata de que ella solo lo estaba ayudando con los pesos, pero su incredulidad es visible. Él, por otro lado, decide que lo mejor es simplemente enfocarse en su propio entrenamiento e ignorar el chismorreo, concentrado en cumplir su objetivo. Pero la tregua de Airen no dura nada. Enseguida Joyd se le echa encima, reprochándole por qué estaba conversando con las dos chicas más fuertes de la academia. Un mes pasa y la rutina no cambia ni un ápice, es solo entrenamiento físico pesado, sin ni siquiera ver una espada. Mientras la gente de la retaguardia ya está harta, quejándose de que todo parece sin sentido, Joyd se mantiene serio, enfocado en su propio límite. Pero para Airen, la cosa está dando frutos e Ilya Lindsay, la diosa del entrenamiento, continúa monitoreando de cerca, corrigiendo su postura en cada movimiento. Mientras Airen sigue adelante, Joyd, por otro lado, se consume de envidia, indignado al ver a Ilya Lindsay desperdiciando tiempo y atención con lo que él considera un don nadie. En la cabeza de Joyd, Airen solo llegó allí por medios dudosos y todo ese entusiasmo con el entrenamiento es pasajero. Él está seguro de que el tipo va a flaquear y volver a ser el noble ocioso de siempre, sin toda esa garra. Por eso, Joyd enfoca todas sus energías para asegurar el segundo lugar en la academia, ya que aceptó que Ilya Lindsay es imbatible, y desafía a todos a una carrera, como mucho. Judith, por otro lado, se lanza al entrenamiento con todo, recordando que, como una plebeya, necesita esforzarse el doble para tener alguna oportunidad y mantenerse competitiva. Es pura garra, cada músculo doliendo para no rendirse.
La carrera comienza y el ritmo es tan insano que uno de los alumnos ya está agotado en los primeros metros, sin aliento. Lloyd no se conforma con solo correr, desafía a la gente a ir más lejos, a mostrar de lo que son capaces y lidera la fila con una fuerza de otro mundo. Más 3 meses pasan, totalizando 4 de confinamiento, y la intensidad de los entrenamientos solo aumenta, con los instructores notando la evolución de la gente. El trío de élite Ilya, Judith y Lloyd continúa entrenando como monstruos, cada uno enfocado en superar sus propios límites y mantener el ritmo insano que los diferencia de la masa. Pero ¿qué hay de Airen? Amigo, el panorama cambió completamente. Nadie más en la escuela tiene coraje de llamarlo noble ocioso, el tipo simplemente se transformó del todo para shock de los instructores. Y es ahí cuando el instructor Caraca reúne a todos para un anuncio crucial. Finalmente llegó la hora de la evaluación del semestre, la prueba de fuego de los aprendices. El recorrido es un circuito brutal de resistencia extrema, englobando todo lo que aprendieron, como carrera y natación. El objetivo, solo terminar dentro del tiempo límite para asegurar la permanencia en la escuela. La clasificación general no importa para aprobar, la cosa es superación. Lo importante es que nadie se quedará atrás si da lo máximo de sí. Pero el legendario maestro espadachín de la escuela anunció que va a recompensar personalmente a los 5 mejores aprendices. La prueba es en exactamente 10 días, y durante ese periodo no habrá clase, es solo entrenamiento libre para todos. Los otros alumnos ya consideran a Lloyd uno de los garantizados en el top 5, dada la confianza que transmite y la determinación en todo lo que hace. Lloyd siente la presión, pero confía en que asegurará su puesto. El problema es que el progreso bizarro de Airen no para de acecharlo, se convirtió en una pulga detrás de la oreja. La escuela sigue el ritmo intenso, preparándose para los días que preceden la evaluación final. Judith entrena hasta la extenuación total, llegando a batir sus propios récords y superándose cada día que pasa. Pero ella no está sola en este esfuerzo, y acaba notando a Airen, que también está allí, dándolo todo en el entrenamiento sin parar. Es impresionante cómo Airen rompe sus propios récords, mostrando una perseverancia que Judith no esperaba de aquel tipo que era el noble ocioso. Eso la irrita profundamente. ¿Cómo que ella tendría menos perseverancia que un tipo que era famoso por pasar la vida entera en la cama? No puede aceptarlo y ella se esfuerza aún más. El primer día libre antes de la evaluación, el legendario director de la escuela, el maestro Yan, decide echar un vistazo al campo y su llegada ya cambia el ambiente. A pesar de sus 90 años, el maestro Yan está súper conservado y el nuevo asistente intenta adularlo, soltando que debe tener unos 50, todo para agradarle. El maestro, que no es tonto ni nada, decide darle un aumento al asistente, pero por la adulación, mostrando que sabe de todo y aprecia un buen peloteo bien hecho. Él analiza a los prodigios de la escuela y muestra su sabiduría milenaria, impresionado con el cambio de actitud de todos allí. Al mirar a Ilya Lindsay, el maestro lamenta que un genio tan brillante esté obsesionado con seguir un camino moldeado por otros. Él espera que ella se libere de sus arrepentimientos profundos y encuentre su propio rumbo. Viendo a Judith casi desmoronándose de tanto entrenar, él nota que ella es la más terca y orgullosa de allí. Si nadie la para, ella va a acabar destruyendo su propio cuerpo de tanto esfuerzo. Él decide intervenir, al fin y al cabo, no se puede dejar que la chica se lastime tanto por pura terquedad, incluso si es para superar sus propios límites. Pero Judith, con la terquedad al máximo, rechaza la orden del propio maestro Yan, irreductible en su determinación de continuar hasta el límite. El maestro Yan solo observa, reconociendo la naturaleza indomable de la chica y percibiendo que, por ahora, no sirve de nada obligarla a parar. Él entonces pregunta por Airen, mostrando que el interés en el exnoble ocioso es real y que su progreso no pasó desapercibido. El asistente señala la sala de gimnasia. Airen lleva allí 30 minutos seguidos haciendo sentadillas sin parar, un nivel de esfuerzo que choca incluso a los más experimentados. El maestro Yan, curioso, observa al chico, viendo de cerca la intensidad surreal de su entrenamiento. Cuando el asistente hace ademán de ir a pararlo, el maestro Yan lo detiene en el momento, mandando que lo deje y que solo se detenga cuando Airen desista por cuenta propia. Ese chico tiene el control perfecto sobre su propia mente y cuerpo, una cosa que pocos dominan y que el maestro Yan percibe al instante. Más tarde, Airen aparece tendido en la cama, el cuerpo todo vendado, pagando el precio por el esfuerzo sobrehumano que puso en el entrenamiento. Él reflexiona sobre cómo las personas que se burlaban de él ahora lo miran con cierto temor. Es un cambio bizarro y él intenta entender por qué todo aquello se había puesto patas arriba. Pero lo que más lo intriga es por qué Ilya Lindsay le cubrió las espaldas y lo ayudó desde el inicio, un misterio que aún no le encaja en la cabeza. Exhausto, cierra los ojos y se queda dormido.
De repente, la escena se vuelve oscura y Airen se ve en un espacio sombrío, donde una presencia femenina misteriosa susurra, seduciéndolo con promesas de confort eterno. Ella, la personificación de su antigua pereza y depresión, lo abraza, susurrando que sus brazos son cálidos y que sería tan bueno seguir durmiendo allí para siempre en la comodidad. El ambiente se vuelve tenso y Airen casi cede a la comodidad de aquel viejo hábito de pasar años durmiendo. Pero, de repente, un brillo colosal explota en la oscuridad y la imagen imponente de aquel caballero gigante de sus sueños surge, empuñando la espada reluciente. La criatura de las sombras intenta retenerlo con toda su fuerza, pero Airen finalmente reacciona, soltando las manos de aquella entidad que lo ataba al pasado. Él mira hacia atrás y con una mezcla de gratitud y despedida, dice que tiene que irse, que su viaje ahora es otro. Gracias por todo, dice él. Es el adiós definitivo a aquella vida antigua, a aquella parte de él que lo ataba, y él se despierta con una nueva dirección. Airen despierta del trance, pero algo bizarro pasa con su cuerpo en el mundo real. Un humo denso y una aura misteriosa comienzan a emanar de su piel. Y ahí, chicos, la cosa se puso seria de verdad. Airen apenas se tiene en pie para la evaluación, con la cara hecha polvo de quien se pasó la noche entrenando. El murmullo de los otros alumnos era claro. Airen parecía un loco, entrenando hasta la madrugada. Para este rival, Airen era solo un principiante más matándose en vano, sin técnica, sin futuro en la escuela. Mientras tanto, Judith también estaba al límite, con el cuerpo exhausto de tanto exigirse en los entrenamientos. Joyd ya se veía adelante, contento con la derrocada de los demás, seguro de que el segundo puesto era suyo. Su arrogancia era clara. Con Ilya Lindsay en el primer puesto, su pelea era por asegurar el segundo. La evaluación intermedia finalmente comienza, y el instructor refuerza las reglas para que nadie tenga dudas de lo que venía por delante. Serían 4 etapas que probarían todo, desde la fuerza hasta la resistencia, cada una con su propio evaluador. El objetivo era superar la meta de puntos y tiempo, sin preocuparse por los demás, era un desafío personal para cada uno. Y con la señal dada, la tensión explota, era la hora de demostrar de que eran capaces. En la primera etapa, el levantamiento de pesas, Ilya Lindsay demuestra por qué es la prodigio, volando por la prueba con una velocidad absurda. Joyd, boquiabierto, apenas puede procesar su facilidad, sintiendo que la carrera por el segundo puesto iba a ser más difícil de lo que pensaba. Pero lo que realmente le llamó la atención fue otra cosa, una visión inesperada a su lado. Su mirada se fija en Airen, intentando entender qué tramaba ese tipo. El shock es total. Airen, el perezoso, estaba dándolo todo, con una fuerza que nadie esperaba. Airen se esfuerza al máximo, levantando el peso con una determinación que sorprende incluso a sí mismo. Cada fibra de su cuerpo grita, pero su mente está enfocada, la energía quemando por dentro. Un rugido se le escapa, la manifestación de una fuerza bruta que ni siquiera sabía que tenía. Joyd no puede creerlo. Aquello no era entrenamiento, era una locura. Airen iba a romperse en pedazos. Ilya, sin dificultades, finaliza la primera etapa, manteniendo su puesto de favorita. Hasta ella siente un extraño empuje de energía, una velocidad que no era normal, quizás inspirada por algo inesperado. Pero el verdadero shock viene justo después, cuando anuncian que Airen también pasó justo detrás de Ilya. Apenas se tiene en pie, el cuerpo sudado y tembloroso, pero la satisfacción interna es gigantesca. Los otros aprendices ya estaban juzgando, solo pasó por suerte, matándose así no va a llegar lejos. Airen ignora los comentarios y va a la segunda etapa, el salto de cajón, con la misma intensidad. Por dentro él percibe un cambio, su cuerpo está diferente, con una energía cálida y poderosa corriendo por sus venas. Era una mezcla de poder y miedo, la sensación de que podía romperse en cualquier momento si no lo sabía controlar. Pero su mente ya estaba decidida, no importaba el riesgo, iba a seguir forzando el límite. Y él exige más a su cuerpo, con cada salto, con cada respiración, buscando ir más allá. Para sorpresa de todos, Airen no solo pasa la segunda etapa, sino que lo hace volando, dejando al instructor boquiabierto. La incredulidad se apodera de sus compañeros, que solo pueden ver al noble perezoso destrozando la evaluación. Joyd, ahora más preocupado que arrogante, observa cada movimiento de Airen, intentando descifrar el misterio. Judith tampoco se queda atrás, afrontando la etapa de levantamiento con una fuerza bruta que venía de su interior. Uno de los instructores, el maestro Karaka, sonríe de lejos, reconociendo el potencial de ese grupo. En la tercera etapa, la carrera de larga distancia, Airen siente el cansancio golpear, pero no desacelera. El foco es Ilya, siempre adelante, y él quiere alcanzarla, siente un deseo inexplicable de superarla. Una aura oscura y densa emana de él, una sensación diferente que nunca había sentido antes, impulsándolo aún más. Ilya percibe su presencia justo detrás, su sombra acercándose, algo impensable hasta entonces.
Airen se pregunta qué es esa fuerza, esa energía que parece apoderarse de su cuerpo transformándolo. ¿Sería un efecto secundario del sueño, de la figura misteriosa que lo acechaba, o algo totalmente nuevo? El cuerpo reacciona, pero la mente es quien dicta el ritmo. Con cada paso surge una nueva certeza. Ya no es solo sobrepasar la prueba, es sobre demostrar que puede ir más allá incluso de Ilya. Él decide en ese momento que no importa lo que pase, va a superar el primer puesto. Pero antes de que pudiera alcanzar su objetivo, una silueta roja pasa por él como un rayo. Es Judith que, movida por una fuerza interior insana, devora la distancia y los adelanta a ambos, dejando a Airen e Ilya atrás. Él se queda en shock con su potencia, aquella chica que parecía tan exhausta ahora volaba en la pista. Los dientes apretados, el sudor escurriendo, ella corre con una furia ciega, sin importarle nada más. Por dentro, ella se grita a sí misma que jamás va a perder, no después de todo lo que hizo para llegar hasta allí. Ella recuerda cada sacrificio, cada gota de sudor y sangre derramada para asegurar su lugar en la prestigiosa escuela de Trono, siendo una plebeya en un mundo de nobles. La entrada a la escuela ya fue una batalla para ella, que tuvo que esforzarse el triple para ser notada. Y ella odia el concepto de genios que nacen con todo y se creen los reyes del mambo, menospreciando el esfuerzo ajeno. La rabia inflama cada uno de sus pasos, nadie le va a quitar lo que conquistó con tanto dolor. Nadie sabe hasta qué punto se esforzó, las noches en vela, la constante exhaustión, todo por esta oportunidad. Nunca voy a perder, ella repite, una promesa que resuena en cada músculo dolorido. Y con esa furia, ella sigue adelante, quemando el último resquicio de energía que le queda. La última etapa es la natación de larga distancia, y Judith salta al agua con la misma determinación, pero su cuerpo ya no responde. Los calambres empiezan a atacar, los pulmones ardiendo, ella lucha contra su propio cuerpo que está rindiéndose. Ilya, que está cerca, percibe su desesperación y la seriedad de la situación. Airen también siente el peso de la prueba, cada brazada un esfuerzo hercúleo, pero la preocupación por Judith es mayor. Su mente grita aún quiero descansar, aceptando la derrota en el fondo de su conciencia. El miedo se apodera de sus ojos, la oscuridad acercándose mientras el oxígeno le falta. Ilya pasa junto a ella, rápida y sin esfuerzo aparente, un cruel recordatorio del abismo entre talento y esfuerzo. La prodigio entiende el motivo. Judith se esforzó demasiado, extrapoló todos los límites para intentar vencer. Pero por más que se esfuerce, el talento natural no siempre puede ser superado solo con fuerza de voluntad, es la dura realidad. Ilya finaliza la prueba, pero su mente sigue con su compañera, que ahora se hunde lentamente. Las lágrimas se mezclan con el agua mientras la frustración de Judith alcanza su punto máximo. Ya no puede más, su cuerpo cedió. Es una carga demasiado pesada, el agotamiento acumulado, el sueño desvaneciéndose a cada segundo. Y entonces ella se desmaya, su cuerpo sin vida hundiéndose en la inmensidad azul del tanque. En el fondo ella solo quería descansar, entregarse a la oscuridad, pero una mano firme y poderosa la alcanza. Es Airen que, sin pensarlo dos veces en su propia evaluación, se zambulle hondo para salvarla. Él la saca con toda su fuerza a la superficie, el aire entrando de nuevo en sus pulmones con una sacudida. Judith tose escupiendo agua, y cuando abre los ojos, la confusión se mezcla con un shock aún mayor al ver quién la salvó. Airen, exhausto, simplemente la mira con la misma intensidad de quien acaba de hacer algo heroico. Al borde de la extenuación, Airen no lo piensa dos veces al ver a Judith ahogándose. Se lanza al agua para sacar a su compañera de ahí sin importarle su propia prueba. Con el cuerpo ya hecho polvo, él solo se concentra en arrastrar a Judith hasta la orilla, cada brazada un esfuerzo absurdo para salvarle la vida. Cuando finalmente llega a la orilla, un compañero le tiende la mano para ayudar en el rescate, pero Airen solo tiene ojos para Judith. Apenas sacan a Judith del agua y ya se desmaya del todo agotada. El instructor, sin perder tiempo, asegura la atención y le ordena a Airen que continúe la prueba, incluso después de todo. Mientras tanto, en el suelo, otros aprendices se rinden en la prueba, llorando y golpeando el piso, aplastados por la presión de la evaluación. Uno de los instructores intenta levantar los ánimos, avisando que la primera etapa era la más dura y que todavía hay una segunda oportunidad para quien no tire la toalla. El tiempo vuela y cuando salen los resultados, la gente se queda impactada con el nivel absurdo de los novatos, que supera con creces los años anteriores. Muchos talentos brillan, pero la situación de Airen es la que más llama la atención. Con la posición 34, Airen Pereira queda entre los últimos aprobados y el chismorreo se desata en la platea. Algunos se burlan de él, diciendo que solo quiso hacerse el héroe, mientras otros celebran sus propias victorias. Uno de los alumnos, Lance, que obtuvo la quinta posición por la confusión, va donde Lloyd a agradecerle los consejos de entrenamiento.
ya que el propio Lloyd se aseguró el segundo puesto general. Pero Lloyd, incluso en segundo lugar, se traga el orgullo y admite para sí mismo que Airen estaba en un nivel imposible de alcanzar, y que si Judith no se hubiera desmayado, la diferencia habría sido aún mayor. Ilya, por otro lado, apenas parpadea. Al día siguiente, Airen ya está de pie, corriendo para mantener el ritmo de entrenamiento, como si nada hubiera pasado. Cuando se detiene a respirar, Ilya Lindsay, la prodigio de la escuela, aparece de la nada y va directo al grano, queriendo entender qué pasó por la cabeza de Airen. Ella no entiende por qué actúa así con Judith, diciendo que su actitud no tiene sentido, ya que un instructor salvaría a la chica de cualquier forma. Airen responde con la mayor naturalidad que no pensó mucho, solo actuó por instinto porque vio a alguien en apuros. Ilya no se queda callada y le recuerda que, por esa actitud, tiró a la basura la oportunidad de una recompensa exclusiva del maestro espadachín del continente, y que la gente va a seguir burlándose de él. Airen solo respira hondo, demostrando que sabe bien lo que la gente piensa de él, el noble ocioso que vivió en la sombra por años. Él empieza a explicar que durante 10 años se sintió atrapado en un pantano oscuro, sin fuerzas para salir, totalmente rendido a la situación. Pero su familia, con todo el amor del mundo, lo sacó de ese fango, ofreciéndole una mano amiga cuando más lo necesitó, permitiéndole levantarse de nuevo. Por eso no pudo ignorar a alguien ahogándose frente a él, porque él mismo sintió en carne propia lo que es necesitar ayuda para no desaparecer del todo. Ilya se queda en silencio un instante impactada, pero después le avisa que la esgrima y la preparación física son mundos diferentes, y que de ahora en adelante ella no lo va a ayudar en nada, incluso si él vuelve a hacer el hazmerreír. Ella se da la vuelta, esperando que él no se arrepienta de la decisión, pero Airen no lo deja pasar por alto. Él le pregunta por qué lo ayudó al principio de todo, e Ilya, sin mirar atrás, suelta que es porque no le gusta la gente que habla de los demás sin saber ni un ápice de la historia. Más tarde, el instructor Karaka reúne a la gente para soltar los resultados oficiales, informando que 113 candidatos, en total, consiguieron la plaza en la escuela. Karaka anuncia que el top 5 tendrá un encuentro particular con el director Yam para recibir una recompensa especial, pero el maestro le lanza una mirada que le hace darse cuenta de algo importante. De repente, Karaka se corrige por el micrófono y llama al aprendiz número 311, Airen Pereira, al escenario, tomando a todos por sorpresa. El maestro Yan, entonces, toma la palabra, explicando que competir y buscar la victoria es algo increíble, pero que si te ciegas demasiado, puedes acabar perdiendo de vista lo que realmente importa en la vida. Él destaca que Airen no cometió ese error, sacrificando su propia clasificación para salvar a una compañera que se estaba ahogando, un acto de coraje que la mesa de instructores hace cuestión de honrar. El auditorio estalla en aplausos sinceros, y Judith, en medio de la multitud, baja la cabeza, dándose cuenta de lo egoísta y limitada que había sido hasta ese momento. En la oficina del maestro Yan, Lloyd es el primero en entrar, mostrando una madurez sorprendente al reconocer sus errores y su arrogancia, prometiendo cambiar su postura de ahora en adelante. El maestro Yan reconoce su talento, lamentando que en otro año él sería fácilmente el primero, pero que la competencia este año está simplemente insana. La siguiente es Ilya Lindsay, y el viejo maestro ya le da la clave, aconsejándole que no se deje llevar por las expectativas ajenas, pero la chica insiste, queriendo su ayuda personal. Terco, Ilya se planta y no cede, y el maestro, viendo que no hay forma, le permite usar su oficina para entrenar sus técnicas de esgrima. Por último, entra Airen Pereira, y el maestro Yan lo deja a gusto, diciéndole que puede pedir lo que quiera. Pero, mirando fijamente al mayor espadachín del continente, Airen le pregunta al viejo maestro cómo se hace para hacer las paces con una persona, dejando al Swordmaster completamente descolocado. Irene se disculpa con el maestro espadachín, incómodo por hacer una petición tan rara sobre cómo hacer las paces con alguien. El maestro entiende perfectamente que el chico estuvo años aislado y sonríe al ver lo madura de su pregunta. Él confiesa que, desde que llegó a la escuela, nunca tuvo una conversación de verdad con alguien de su edad, se lía para explicar la situación con Ilya Lindsay. El maestro solo lo observa, entendiendo las dificultades de alguien que salió del aislamiento. Irene agradece profundamente a Ilya por haberle cubierto las espaldas al inicio de la evaluación. Ahora, él expresa el deseo sincero de devolverle ese favor y fortalecer esta nueva conexión. El maestro detiene a Irene, afirmando que su conciencia no le permitiría recompensarlo solo con consejos sobre amistad. Se propone enseñarle algo valiosísimo sobre esgrima, pidiéndole que aproveche la oportunidad para despejar cualquier duda. Irene se queda completamente sin saber qué hacer y, con honestidad, admite que solo empezó a blandir una espada un mes antes de entrar a la escuela. Por ser un novato completo, ni siquiera sabe qué preguntarle al gran maestro.
La revelación pilla al maestro por sorpresa, haciéndolo detenerse de repente mientras procesa la total falta de experiencia de Irene. Acto seguido, da una palmada fuerte, un sonido que corta las disculpas del chico. El maestro reprende a Irene por disculparse demasiado, recordándole que un verdadero espadachín debe tener una postura firme. Hay que caminar con el pecho erguido en su camino, sin achicarse. Por eso, decide posponer la recompensa, indicándole a Irene que regrese a la oficina cuando sienta que no es lo suficientemente bueno. El maestro también deja claro que puede decidir enseñarle cuando él mismo lo juzgue necesario. Después de que Irene se retira, el maestro espadachín se queda pensativo en su mesa, reflexionando sobre el encuentro. Nota que, a pesar de ser un completo novato, el chico no mostraba ansiedad ni nerviosismo. Él percibe una determinación absurdamente clara en el camino del chico, como si estuviera recibiendo la ayuda de una fuerza invisible. Hay algo más detrás de ese progreso bizarro y de esa calma inusual. El maestro siente que Irene exhala la misma aura impredecible y el talento abrumador de un niño especial que conoció en el pasado. Será una nueva leyenda naciendo justo ahí. De vuelta en los dormitorios, la escena cambia a Irene, ahora musculoso y fornido, arrasando con las flexiones de brazo. De repente, la inoportuna de Judith aparece e intenta disimular la vergüenza antes de ir directo al grano. Ella dice que vino a agradecerle por haberla salvado, un gesto que la marcó profundamente. Judith promete pagar esa deuda, afirmando que él no tiene que preocuparse. Irene intenta decir que está todo bien, pero la pelirroja es dura de roer y ya dicta las nuevas reglas de su dinámica. De ahora en adelante, van a andar juntos, comer las comidas en pareja y entrenar lado a lado. Antes de que el protagonista pueda procesar la situación, Judith le mete un codazo suave en las costillas para que deje de morder el aire y responda ya. Ella se despide diciendo que su hermanaza tiene que irse ahora, dejando a Irene confundido con el apodo. Irene se queda con cara de extrañado, pensando, pero si es 3 años menor, ¿cómo que hermanaza? Aún así, él sonríe, feliz por finalmente tener una amiga de verdad. Al día siguiente, la escena no tiene precio. Judith aparece toda tierna y habladora conversando con Irene, mientras el prota sigue incómodo. De lejos, Joyd y los demás observan en shock, preguntándose si se volvió loca después de casi ahogarse. Al mismo tiempo, Joyd se fija en otra cosa que lo intriga profundamente. Irene e Ilya Lindsay parecen extrañamente distantes y fríos el uno con el otro ahora, un contraste. Finalmente, el instructor Caraca reúne a todos en el patio para la primera clase práctica de esgrima, un momento esperado. Él libera a los alumnos por 2 horas para que elijan cualquier espada de madera del arsenal y practiquen libremente, sintiendo la evolución de sus cuerpos. Los alumnos empiezan a golpear el aire e inmediatamente sienten la diferencia en sus movimientos. Su estructura corporal está mucho más firme, mostrando cuánto valió la pena el entrenamiento físico. Pero de repente, todo el patio se queda en silencio absoluto. Todos paran lo que están haciendo para mirar a Irene, sintiendo que algo inusual está a punto de pasar. El protagonista ignora las espadas normales, caminando hasta el fondo del arsenal con determinación. Allí saca una espada de madera gigantesca, haciendo que el corazón de muchos se detenga por un instante. Con los músculos expandidos por el entrenamiento brutal, ahora tiene la fuerza para empuñar esa pesada masa de madera sin vacilar. Irene asume una base perfecta para un principiante y asesta golpes masivos en el aire, creando ráfagas de viento que asustan a los extras. Ilya Lindsay abre mucho los ojos, sorprendida con lo que ve. Su técnica todavía no es refinada, pero la postura estándar es perfecta para alguien que, supuestamente, nunca entrenó esgrima en su vida. Pero los envidiosos no tardan en cuchichear, diciendo que es solo un novato queriendo llamar la atención. Subestiman la fuerza y la aptitud natural que Irene posee. El ambiente se calienta cuando Sir Joyd pierde la cabeza. Consumido por la presión y la evolución bizarra de Irene, el noble camina decidido hasta el medio del patio y suelta la bomba. Desafía a Irene Parreira a un duelo. Todo el patio se congela e incluso los instructores se quedan sin entender nada de la provocación de Joyd. Irene, para su entrenamiento, mira hacia un lado y ve al maestro Jan observando todo con una mirada seria. El protagonista respira hondo, aprieta el mango de su espadón gigante con firmeza y acepta el desafío, listo para el enfrentamiento. Amigo mío, ahora se va a armar la gorda. Joyd no pierde el tiempo y lanza el guante, desafiando a Irene a un duelo ahí mismo, en el patio, antes incluso de que las clases formales de esgrima empezaran de verdad. La tensión flota en el aire, con todos curiosos por ver qué hará el novato. El instructor, molesto, intenta intervenir, pero el legendario maestro Jan aparece y autoriza la pelea, con una condición clara. Si alguien se siente en peligro, debe avisar de inmediato para que intervengan. Con la señal dada, Joyd se lanza con todo, lanzando un ataque brutal que, para sorpresa de todos, Irene logra bloquear.
Sin embargo, la falta de técnica le pasa factura al instante y apenas logra aguantar la secuencia abrumadora. Los golpes de Joyd no paran, rápidos e implacables, forzando a Irene a usar su espadón gigante más como un escudo bruto que como arma, defendiéndose de cada embestida. En la platea, las miradas sorprendidas y los cuchicheos son inevitables. Nadie esperaba que Irene aguantara más de unos segundos. Joyd, por su parte, lo observa con un enfoque frío y calculador. Por dentro, Joyd analiza al protagonista, se da cuenta de que Irene tiene reflejos bastante buenos, pero su postura es pésima y los movimientos son completamente ineficientes, peor de lo que imaginaba. Cansado de solo recibir golpes, Irene reúne toda su energía, canalizándola en un golpe vertical masivo, el famoso golpe de los sueños que tanto entrenó y perfeccionó. Joyd se prepara para bloquear el ataque de frente, pero algo bizarro sucede. Instintivamente, su cuerpo se congela de miedo y se desvía en el último segundo, aprovechando la lentitud del espadón para girar y desarmar a Irene con un golpe certero. La espada de Irene sale volando lejos, dando fin al duelo. La victoria es de Brett Joyd y el novato, sin experiencia en combate real, siente el peso de la derrota. Al final del día, el instructor Caraca reúne a los aprendices para anunciar la división oficial de las clases, basada en el rendimiento de todos durante el semestre. Ilya Lindsay, Brett Joyd y Judith aseguran sus puestos en la cima, en la clase A. Pero la verdadera sorpresa llega cuando Irene Pereira es anunciado en la clase F, el fondo del barril de la academia. Judith, furiosa con la arrogancia de Joyd, no se contiene y empieza a insultarlo de todas las maneras, acusándolo de haber usado a Irene para sentirse superior después de la prueba. Con la sinceridad que solo él tiene, Irene intenta calmar a su amiga, agradeciendo la preocupación, pero explica que ver a Judith molesta por su culpa solo lo incomoda más. Más tarde, en su habitación, Joy todavía tiene la cabeza a mil, reviviendo el duelo. No puede entender por qué su cuerpo se desvió de ese golpe de Irene, ignorando su propia orden. No era solo la fuerza de la espada gigante, sino la mirada de Irene, esa expresión inquebrantable, 100% enfocado en el ataque, lo que lo asustó y lo hace cuestionar qué expresión tiene él mismo cuando blande la espada. Al día siguiente, Irene conoce a su nuevo instructor, el temporal de la clase F, Rune Taral, y confiesa avergonzado que solo conoce 2 movimientos de espada. Rune, directo al grano, revela una verdad crucial. Para que Irene alcance a los otros aprendices, que empezaron años antes, no es solo trabajo duro, sino talento. Entonces, el instructor lanza un desafío casi imposible. Irene tiene exactamente una semana para familiarizarse y dominar todas las habilidades básicas de esgrima. Si lo logra, será promovido directamente a la clase C, pero si falla, continuará en el rango F, y Rune deja claro que sin ese mínimo de talento, lo mejor sería abandonar la academia. Irene, claro, acepta el desafío. Y así comienza el entrenamiento infernal. El primer día, Rune ya corrige la postura de Irene, pidiéndole que deje de encorvar la espalda y que relaje los hombros. En solo 3 días, los movimientos de Irene ya empiezan a encajar con una fluidez impresionante, mostrando una evolución que deja a Rune con la boca abierta. Llegando al 5.º día, Rune ya está solo sentado, observando en completo silencio la velocidad y la precisión extrañas de Irene, admitiendo para sí mismo que el chico tiene un talento aterrador para la espada. En la víspera de la prueba, Irene le pide a Judith que evalúe sus movimientos. Dura como siempre, ella le advierte que si su entrenamiento parece ridículo, lo va a patear. Pero al ver la ejecución perfecta de Irene, Judith se queda en shock, completamente asustada con el nivel que alcanzó en solo 7 días. Al día siguiente, Rune Taral, con esa sonrisa de medio lado, anuncia el resultado. Irene no solo pasó la prueba, sino que la destrozó y acaba de ser promovido directamente a la clase C. En el comedor, Judith no se andaba con rodeos, devoraba la comida sin parar, demostrando que la batalla en la arena era solo un adelanto de su apetito insaciable. Joyd, ya acostumbrado, solo observaba a su compañera devorar los platos. La escena, claro, llamaba la atención de los otros alumnos, que no perdían la oportunidad de cotillear sobre el apetito de la pelirroja. Uno de ellos, Lance, no se contuvo y decidió provocar, diciendo que ella comía como una dragona, buscando claramente una pelea gratuita. Pero la respuesta afilada de Judith cayó a todos, sugiriendo que la frustración de Lance podría ser otra cosa. Antes de que la cosa empeorara, Joyd interviene en la discusión, mostrando que su madurez después de la lucha contra Irene era real. Él, por su parte, pasa de la pelea y se lleva a su amigo lejos, dándose cuenta de que provocar a los demás no llevaba a nada. Judith, entonces, nota el cambio en el comportamiento de su amigo. Mientras tanto, la marcada presencia de Ilya Lindsay no pasa desapercibida para Joyd. Judith, lista, pregunta si él e Ilya se pelearon. Al fin y al cabo, los dos parecían más distantes que nunca, incluso estudiando en la misma clase de élite. Joyd se queda visiblemente incómodo,
admitiendo que la relación entre ellos estaba lejos de ser buena y que, por más que lo intentara, no conseguía acercarse a ella. Ella no pierde la oportunidad de bromear con su amigo, recordándole que la solución más fácil sería que él mismo fuera a hablar con la chica. Ella, entonces, revela la verdad detrás del aislamiento de Ilya. La chica era un prodigio tan excepcional en la clase a que la diferencia de talento intimidaba a los demás, haciendo que nadie se atreviera a acercarse. Judith también le da una información valiosa. Ilya entrenaba sola en el Arsenal Sound, practicando la esgrima secreta de su familia, y sugiere que, quizás, esa sería la oportunidad perfecta para que Joyd intentara un acercamiento. Más tarde, la dupla se dirige al área de entrenamiento, preparándose para otra sesión intensa. El combate comienza con Judith avanzando a una velocidad absurda, golpes pesados y precisos viniendo en secuencia contra su amigo. Su ferocidad era aterradora, dejando claro lo concentrada que estaba en el objetivo de superar a Joyd y mostrarle un nuevo nivel de combate. Joyd se esfuerza por defenderse, usando la hoja para absorber los impactos brutales, casi perdiendo el equilibrio con cada golpe. Su fuerza era algo fuera de lo normal, cada ataque un recordatorio del nivel insano que Judith alcanzaba cuando se lo tomaba en serio. En un movimiento rápido, él intenta darle la vuelta a la situación con un ataque inesperado, pero Judith contraataca con su técnica bomba lanzada, rechazando la espada con una fuerza impresionante. El choque de las espadas resuena por el patio, un testimonio de la energía y la habilidad de ambos jóvenes caballeros. Con una sonrisa burlona, lanza otro ataque, la hoja temblando con el impacto, y le advierte que necesitaba más que eso para enfrentarla de verdad. El golpe final de Judith lo lanza lejos, mostrando que incluso con todo el esfuerzo, a Joyd aún le quedaba un largo camino por recorrer para alcanzar el nivel de su amiga. Después de la paliza, ella evalúa el rendimiento de Joyd admitiendo que mejoró, pero aún necesitaba mucho entrenamiento para llegar al nivel de su hermana mayor. Al caer la noche, Judith aprovecha para molestar a Joyd una vez más, recordándole que si iba ahora, encontraría a Ilya sola en el Arsenal Sound. Las palabras de ella resuenan en la mente de Joyd, que ahora tenía la oportunidad de arriesgarse e intentar un acercamiento de verdad. En el Arsenal Sound, Ilya entrenaba en total concentración, su postura exhalando una dedicación que rozaba lo obsesivo, como era de esperar de alguien tan aislado por su propio talento. Joyd se aproxima, el sonido de sus pasos rompiendo la quietud del lugar y la concentración de Ilya, que inmediatamente se gira con una mirada afilada. Fría y directa, ella pregunta qué quería, sin ningún rastro de calidez o curiosidad en su voz. Sin inmutarse por la frialdad, Joyd extiende un envoltorio, ofreciéndole una carta y un regalo que había traído de su casa. Su actitud la intriga, y ella pregunta el motivo de un regalo tan inesperado, sin poder disimular su desconfianza. Él entonces explica que tenía una hermana menor, parecida a él en ser mala con las palabras, y que ella siempre dejaba cartas con regalos después de las peleas para expresar lo que no podía decir. Joyd admite que recién ahora entiende su gesto. Aún escéptica, ella pregunta si el regalo era una forma de pedirle que lo ayudara a entrenar nuevamente, buscando un interés oculto en la amabilidad de Joyd. Sorprendentemente, Joyd responde que no importaba si ella lo ayudaba o no, solo quería disculparse por interrumpir y se retira, dejándola sola con el regalo. La noche avanza y el Arsenal Sound se sumerge en el silencio, dejando a Ilya a solas con sus pensamientos y el envoltorio. Curiosa, ella abre la carta de Joyd y luego el regalo, revelando un brazalete misterioso que él trajo de su casa. Al ver el brazalete, conocido como Amur Adonis, los ojos de Ilya se abren de par en shock y asombro, revelando que aquel objeto poseía un significado profundo e inesperado para ella. La sorpresa la golpea de lleno, provocando una ola de emociones que la deja aturdida antes de empezar a calmarse. En ese momento de vulnerabilidad, ella reconoce su propia frialdad y la manera en que alejaba a la gente, finalmente entendiendo la amabilidad genuina detrás del gesto de Joyd. La mañana siguiente, el día comienza con Joyd y Judith retomando sus entrenamientos habituales, con él aún sintiendo los dolores del combate del día anterior. Su rutina es súbitamente interrumpida por la llegada de Irene Parierra, que se aproxima con una postura seria y determinada. Judith, naturalmente, se pone a la defensiva, imaginando que el chico vendría de nuevo a burlarse de ellos, pero Irene la ignora, centrando su atención en Joyd. Con una honestidad sorprendente para alguien tan orgulloso, Irene declara su deseo de entrenar con Joyd, proponiendo que uno le enseñe al otro sus mayores fortalezas para que ambos crezcan juntos. Él quiere aprender la concentración profunda de Joyd, ofreciendo a cambio sus propias técnicas de espada. Judith, sin rodeos, le echa en cara a Brett si estaba usando a Irene para beneficiarse, demostrando que no confiaba en sus intenciones. Para ella, era obvio que el chico de la clase F era solo una herramienta.
Con una calma que irritaba, Brett la miraba, sin pestañear ante la acusación. La respuesta de él, sorprendentemente, fue un sí directo, lo que solo aumentaba la indignación de Judith. Pero enseguida añadió, cuestionando si usar a alguien era intrínsecamente algo malo, y le dio la vuelta a la situación a su favor. Brett explica que, aunque pudiera evolucionar solo, sería un método ineficiente en ese contexto, lo que disminuiría su potencial. La idea era acelerar el proceso para todos. Entonces, él deja claro que no sería el único en salir ganando. Los demás también podrían beneficiarse de esta dinámica de intercambio. Para Brett, la competencia sana y el intercambio de experiencias serían cruciales para el crecimiento de todos allí. El razonamiento del alumno de la clase impresiona hasta a Judith, que no puede contener una sonrisita discreta. Los otros alumnos también estaban empezando a comprar la idea. Irene, siempre humilde, se pregunta si realmente tenía algo útil que ofrecer a alguien como Brett. Pero Brett lo tranquiliza, diciendo que él tenía algo que nadie más poseía, algo que había notado durante la evaluación. Desde la evaluación intermedia, Brett intentaba entender qué hacía a Irene tan diferente, aunque entrenaran por el mismo tiempo. Había algo en él que lo destacaba. Finalmente se da cuenta, la densidad del tiempo de Irene era absurda. Mantenía la concentración plena de principio a fin del entrenamiento, sin perder un solo segundo. Curioso, Brett pregunta cómo lograba mantener un enfoque tan intenso e inquebrantable. Irene da la clásica respuesta de protagonista, diciendo que no sabía explicar, pero Brett solo ríe y lo llama genio. Al fin y al cabo, los genios solían decir cosas parecidas. Antes de ir a su entrenamiento particular, Brett le enfatiza a Irene que deje de subestimarse. Aprovecha para voluntariar a Judith para un futuro duelo de entrenamiento con Irene, mostrando su lado mandón. Le recuerda a Irene su linaje noble, de la familia Pereira, y lo anima a estar orgulloso de sí mismo y de sus habilidades, que sí, eran dignas de un verdadero noble. Judith, claro, rompe el momento más empalagoso, diciendo que iba a vomitar con tanta palabra bonita, pero el mensaje de Brett ya había sido dado. Brett no se detiene ahí y aprovecha para dar unos toques técnicos sobre el posicionamiento de los pies de Irene y la alineación del cuerpo. Era una mentoría completa. Mostraba en la práctica el movimiento correcto, garantizando que Irene absorbiera cada detalle. Brett insiste en un duelo entre Irene y Judith para el día siguiente, y la chica, aunque reacia, acepta la propuesta. El intercambio de pullas entre ellos era constante. Más tarde, en el comedor, los dos se atiborran en silencio, aprovechando la pausa. De repente, una estudiante le entrega una nota a Irene, despertando la curiosidad de Judith. Judith, sin perder tiempo, ya empieza a burlarse si se había confesado a alguien, dejando a Irene completamente avergonzado. Irene no puede desconectarse de las palabras de Brett sobre su concentración. Esa era su ventaja y necesitaba entender cómo usarla mejor. En su habitación, piensa en cómo podría mejorar aún más este aspecto para acercarse al nivel de aquellos que tanto admiraba, los monstruos de la clase A. Cuando finalmente se duerme, el sueño misterioso regresa, pero esta vez la sensación es muy diferente. Las manos y todo el cuerpo parecían estar envueltos en una sensación extrañamente real, una presencia casi tangible. Por primera vez, Irene logra sentir con precisión milimétrica el peso y la energía de aquel hombre gigante, que pasaba la vida cortando el aire con su espadón. Se despierta de golpe en medio de la noche, el cuerpo aún quemándose con la intensidad de esa experiencia. Sin dudarlo, Irene corre al patio, determinado a coger una espada antes de que esa sensación preciosa se desvaneciera. Al día siguiente, Irene apenas puede mantenerse en pie, parecía que se había pasado la noche en vela. Judith enseguida extraña la situación. Durante los duelos de práctica, hasta Brett, que vivía quejándose de la pereza ajena, parece dormitar de pie provocando risas. El entrenamiento continúa, pero la fatiga es visible. Irene está tan agotado de blandir la espada toda la noche que empieza a quedarse dormido durante los entrenamientos diurnos. Judith se irrita, pensando que la estaba ignorando, pero de repente, Irene ejecuta un golpe perfecto, puramente instintivo. Apenas termina el movimiento, se desploma de sueño de nuevo, dejando a Brett intrigado con su comportamiento. Entonces Brett interrumpe a Judith y le pregunta a Irene qué estaba intentando hacer con ese sueño. Medio groggy, Irene explica que estaba intentando un tipo de meditación para mejorar la concentración, aunque aún no estuviera funcionando tan bien. Brett, un obsesionado con la evolución, reconoce el término y decide intentarlo él mismo, sentándose en posición de loto en el patio con su espada. Segundos después, sin embargo, él ya estaba roncando fuerte para la risa de los otros alumnos. Judith lo patea, diciéndole que estaba dormido, pero Brett intenta disimular, afirmando que estaba en un entrenamiento avanzado de meditación. Ella no se cree la historia, burlándose de que estaba lejos de poder concentrarse de verdad.
Mientras la comedia hace de las suyas en la sala de instructores, el maestro de la espada recibe la noticia. Irene Pereira fue ascendido de nuevo, ahora a la clase B. El maestro Jan tenía razón sobre el impacto de Brett Lloyd, que venía creando pequeñas olas de cambio. Al mirar por la ventana, una escena hilarante, toda la academia, influenciada por Irene y Brett, estaba sentada, meditando con sus espadas. Una vez más, Brett Lloyd demuestra de que está hecho y sale victorioso de un duelo, consolidando aún más su posición en la academia. Judith, sin embargo, no se traga la derrota y le echa en cara que no fue culpa suya, sino de una supuesta falta de Lloyd. En el fondo, sin embargo, por más que lo niegue, la chica se ve cada vez más enganchada a batirse en duelo con él después de los entrenamientos. Mientras tanto, los instructores observan de lejos y quedan impresionados con la velocidad brutal a la que están evolucionando estos dos. Brett aún mantiene una ligera ventaja sobre Judith, pero la lucha por el segundo puesto general en la academia sigue súper reñida. Aunque nota su propia mejora, el chico sabe que la montaña aún es alta, especialmente cuando mira a Ilya Lindsay entrenando por su cuenta. De hecho, otros alumnos también siguen a su ritmo, enfocados en su propia evolución y en lo que se viene. Irene, por ejemplo, sigue en su rutina de locos, balanceando el espadón y usando la meditación que le aclaró la mente y le hizo mejorar un montón, pero él siente que aún no es suficiente. Y es durante uno de esos entrenamientos intensos que Lloyd lo interrumpe con un aviso urgente. El maestro Jan ha convocado una reunión general para todos los aprendices y nadie sabe el motivo. Pero el lugar no es el auditorio de siempre, algo que ya genera cierta aprensión entre los alumnos. Con todos los aprendices reunidos en la arena de artes marciales, el maestro Jan toma el centro para un comunicado importante. Él empieza sin rodeos, diciendo que ya han pasado meses de entrenamientos intensos y evaluaciones brutales, y que muchos allí subieron de nivel. Anuncia que solo quedan 90 días para la evaluación final, y lo que deja a todos helados es el criterio. No medirá la fuerza actual, sino la habilidad potencial, es decir, hasta dónde el talento puede llevar en el futuro. Los alumnos, entonces, tendrán que demostrar dónde son mejores en la esgrima, ya sea con un ataque letal o una técnica compleja que confunda a los evaluadores. Para darles un empujón e inspirar a la muchachada, el maestro Jan decide darles un regalo, una demostración práctica. El viejo saca su espada y, con movimientos que al principio parecen simples, pero de una precisión brutal, ya deja a Ilya con los ojos como platos. En segundos, el maestro transforma el combate en un verdadero baile de espadas, moviéndose a una velocidad que desafía la física. La expresión de todos es de puro shock, salvo la de Irene, que se enfoca intensamente en cada detalle, intentando descifrar lo que ve. El maestro Jan termina la coreografía con un paso firme y un corte tan potente que crea una ráfaga de viento, apartando todo a su alrededor. Con una sonrisa, les desea buena suerte y termina la demostración, pero el golpe aún resuena en la mente de los alumnos. Uno de los estudiantes siente el cuerpo paralizado, el impacto de la demostración es demasiado fuerte para asimilar. Irene, en particular, se queda preguntándose, después de todo, cuál es su estilo de esgrima. La demostración del maestro Jan lo cambia todo, obligando a todos a una profunda introspección sobre su propio camino con la espada. Algún tiempo después, el día amanece de nuevo, trayendo consigo la agitación habitual de la academia. Lloyd y Judith se relajan después de entrenar, pero el baile del maestro Jan aún es tema de conversación entre ellos. Lloyd se da cuenta, sin embargo, de que Judith está totalmente distraída y de mal humor, algo que no es propio de ella. Captura el motivo al instante, es por Irene, ¿verdad? Judith intenta disimular, pero está preocupada de que Irene siga obsesionado con la meditación con el examen final a la vuelta de la esquina. Lloyd, sin embargo, confía en que él pasará. Ella le pregunta cómo puede estar tan seguro, ya que el criterio es tan abstracto. Lloyd entonces suelta la lógica. Si el criterio es habilidad potencial y crecimiento futuro, ¿quién allí mostró la mayor evolución brutal en los últimos meses sino Irene? Judith se anima con la respuesta y dice que, ya que Irene va a estar bien, ella puede relajarse y enfocarse en conseguir el primer puesto. Lloyd suelta una carcajada y dice que eso es imposible por Ilya, lo que ya enciende una alarma en la pelirroja. Él explica que la fuerza del estilo de la familia Lindsay es demasiado abrumadora y que nadie puede superar su linaje de prodigios. Es ahí cuando Judith pierde los papeles y deja que el resentimiento le gane, criticando abiertamente el linaje de Ilya y la supuesta facilidad de su ascenso. Suelta el chismorreo más grande del continente en medio del patio. El hermano de Ilya, un genio, recibió una paliza monumental de un huérfano y ya no puede mirar a nadie a la cara. Lloyd de repente se congela y se pone completamente pálido, dándose cuenta del lío que Judith acaba de armar. Judith no entiende por qué se quedó en shock, pero la cámara gira y,
Ilya Lindsay estaba de pie, justo detrás de ella, escuchando absolutamente todo. Ilya da un paso adelante con los ojos brillando en puro odio, pero mantiene la voz fría como el hielo, desafiando a la chica que saque su espada. El lío se iba a armar allí mismo, pero Lloyd se mete en medio y la separa, recordando que las peleas sin supervisión resultan en expulsión inmediata. Ilya respira hondo, se traga su orgullo y decreta su ultimátum para Judith y para el resto del patio. Volverá a quedar primera, y sin siquiera usar el estilo de esgrima de su familia, solo lo que aprendió allí. Judith, que no se calla nada, mete el dedo en la llaga, mencionando la legendaria esgrima de los cielos de la familia Lindsay, una técnica superopresora con conexión demoníaca. Es Brett, sin embargo, quien le toca la fibra a Ilya, preguntando por qué no usaría la esgrima de los cielos, una técnica que él siempre quiso ver de cerca. Ilya replica, afirmando que la pelirroja y nadie más verá esa esgrima ni de broma, manteniendo su postura inquebrantable. Brett termina con un ultimátum directo. Si no va a usar la esgrima de los cielos, él va a ir con todo para arrancarle ese primer puesto, sin piedad. Lloyd se topa con un muro en su entrenamiento, frustrado. Por más que lo intenta, siente que la esgrima perfecta sigue muy lejos. Se detiene para reajustar la mente, dándose cuenta de que el enfoque actual ya no le da el mismo resultado. Es un golpe duro para él. Por un momento, siente que todo el progreso que había logrado se le está escapando entre los dedos, como si volviera al punto de partida. Cuanto más se esfuerza, más se aleja esa imagen perfecta del golpe de esgrima, creando un abismo en su mente. Para romper el ciclo, decide cambiar la estrategia y buscar la respuesta en la meditación, esperando encontrar claridad para el bloqueo. Pero ojo, le surge una idea atrevida. ¿Y si la meditación no fuera solo parar el cuerpo, sino integrar la mente a la espada misma, buscando la máxima concentración mientras la sujeta? Mientras tanto, en la arena, Judith demuestra lo mucho que ha evolucionado. Lanza golpes precisos y poderosos con una intensidad de otro mundo. En el patio, Lloyd observa de cerca la dedicación de todos, especialmente la de Judith, viendo la pasión que la esgrima despierta en los alumnos. Brett, viendo lo serio que está el entrenamiento, le comenta a Lloyd que él se ha vuelto una verdadera inspiración, encendiendo el fuego de la competición en todos. La verdad es que las palabras motivadoras que Lloyd le dijo a Ilya aquel día resonaron por toda la escuela. Sirvieron como un detonante para la dedicación de todos los aspirantes. Lloyd, fiel a su estilo, minimiza el impacto como si no fuera gran cosa, pero la satisfacción interna es evidente. La convoca a un duelo, probando su propia evolución, mientras Judith, con un brillo competitivo en los ojos, acepta el desafío al instante. En cuestión de segundos, las hojas chocan y la arena se llena con la velocidad y precisión de cada movimiento, mostrando la ferocidad del combate. Judith se sorprende con la velocidad asombrosa de Lloyd, una intensidad que no esperaba, forzándola a un bloqueo casi imposible. Una ola de frustración la golpea, pero ella se niega a retroceder, usando cada gota de fuerza para contraatacar y tratar de romper su ritmo. El enfrentamiento sigue intenso, un ballet de golpes y defensas, con la energía de ambos reverberando por todo el patio. Pero ojo, no era solo velocidad. Judith se da cuenta de que la fuerza y la técnica de Lloyd también aumentaron exponencialmente, lo que lo convierte en un adversario mucho más formidable de lo que ella imaginaba. Una duda se apodera de la mente de Judith. ¿Será que, con esta evolución, Lloyd conseguiría no solo igualar, sino hasta superar a Ilya en la clasificación final? Ella respira hondo, consciente de que Lloyd no solo le enseñaba sobre esgrima, sino también sobre la importancia de nunca subestimar al oponente y de siempre buscar la propia superación. Lloyd, sensatamente, sugiere que paren antes de que el cansancio excesivo comprometa la preparación para la evaluación final. Se despide de su compañera, con una advertencia enigmática en los labios, dejando a Judith con la sensación de que hay mucho más en juego para Lloyd de lo que él demuestra. Una sensación de satisfacción se apodera de él, sabiendo que está en el camino correcto para demostrar su valía. El fuego de la ambición arde en su pecho, siente una fuerza interior que nunca tuvo, una certeza de que es capaz de ir más allá de lo que imaginaba. Su objetivo ahora es uno solo. Quiere ser lo suficientemente fuerte para finalmente enfrentarse a Irene cara a cara, demostrando que su evolución es de verdad. Mientras Lloyd vibra con su propio progreso, Ilya se siente estancado, solo en sus pensamientos, frustrado por no conseguir avanzar en su esgrima. De repente, Judith aparece por detrás, notando su tristeza, y lo invita a una conversación y a tomar un poco de aire fresco. El paisaje desde arriba ofrece un refugio, un lugar para respirar y compartir las angustias lejos del frenesí de los entrenamientos. Sentados lado a lado, el silencio llena el espacio, creando un ambiente de confianza para la conversación que está a punto de suceder. Ilya se desahoga, admitiéndole a Judith la presión que siente por la evaluación final y la inseguridad sobre su propio desempeño.
incluso con la prueba a menos de 15 días. Judith, con una confianza renovada, provoca a Ilya, cuestionando si realmente se va a conformar con quedarse atrás mientras Joyd avanza a pasos agigantados. Ilya duda, y las palabras de Judith lo hacen confrontar su propia estancación, dándose cuenta de que Joyd realmente está en otro nivel de dedicación. Judith, en un momento de vulnerabilidad, se disculpa por el distanciamiento reciente, abriendo espacio para confesar algo importante sobre su pasado. Ella revela que es huérfana y que nunca tuvo nada más allá de la miseria, pero deja claro que no busca lástima, solo que él entienda de dónde viene. En su infancia, la única forma de sobrevivir era a través de robos, un pasado difícil que la moldeó y la convirtió en una persona más dura. Ella confiesa que, cuando Ilya la salvó de ahogarse, la gratitud fue un sentimiento tan nuevo y abrumador que la hizo reaccionar con ira y vergüenza, sin saber cómo manejarlo. Judith, con el rostro sonrojado, le pide que apruebe la evaluación, prometiéndole todo el apoyo para que se convierta en un aprendiz oficial, reforzando la conexión entre los dos. Antes de que Ilya pueda responder, Judith se levanta y sale corriendo, con la excusa de que conversaciones así la dejan muy tímida. Solo Ilya mira al cielo y se da cuenta de que, en realidad, quien se aisló en su propio mundo en los últimos meses fue él mismo, perdiendo la conexión con los demás. Siente una gratitud inmensa por todos los compañeros e instructores que lo ayudaron, dándose cuenta de cuánto la escuela lo transformó, sacándolo de la postración en la que vivía antes. Es hora de devolver toda esa ayuda, mostrando su verdadero potencial en la evaluación final y honrando a cada uno que creyó en él. En este momento de claridad, Ilya entiende. La meditación no es solo imitar lo externo, es traer la esencia de la esgrima de adentro hacia afuera, un verdadero despertar para su acto personal. La energía interna fluye, conectando mente y cuerpo, y él siente un poder nunca antes experimentado, listo para ser manifestado. 2 semanas después, con la mente y el cuerpo afilados, Ilya está listo. La tan esperada evaluación final finalmente comienza, y ahora nadie más detiene a nuestro protagonista. La evaluación final empieza con todo, y el primer aprendiz de la clase B ya muestra de qué está hecho, cortando varias hojas en el aire antes de que toquen el suelo, sorprendiendo a los instructores con su rápida evolución. Enseguida, otro alumno muestra una precisión increíble al cortar una roca enorme con un golpe seco, probando que el nivel de la academia subió muchísimo. Pero el maestro Jan todavía espera algo que lo supere de verdad. Llegó la hora de que Judith muestre su potencial, y la pelirroja, con un brillo en los ojos, se prepara para su turno. Con esa audacia tan suya, Judith hace una propuesta inusual, pide hacer su evaluación en un duelo. Cree que una batalla revelará mejor su verdadera fuerza. El maestro Jan, intrigado, acepta la idea y pregunta quién será el oponente, y para sorpresa de nadie, Brett Joyd se presenta. Los dos se encaran en la arena. La tensión corta el aire, creando una expectativa inmensa para el duelo que está a punto de empezar. Judith, con los ojos fijos en Brett, declara que lo va a superar hoy. No esconde su determinación de probar su valor. Brett solo le pregunta si está lista. Su confianza ya muestra que no va a darle ninguna tregua. Judith no espera, se lanza como un cohete contra Joyd, iniciando la lucha con una ferocidad absurda, mostrando toda su energía. El primer choque es tan intenso que los espectadores apenas pueden creer la fuerza de estos dos. La pelirroja no da tregua, soltando una tormenta de golpes implacables, un ataque tras otro, sin permitir que Brett respire bien. La velocidad es tanta que Judith intenta un corte vertical devastador, obligando a Joyd a retroceder por milímetros, en una danza mortal de espadas. El intercambio de golpes sigue intenso, cada impacto resuena por el patio, manteniendo a todos en suspense. Los otros aprendices quedan impactados con el ritmo frenético de la lucha, apenas parpadean para no perderse ni un segundo. Judith ataca sin parar y Joyd defiende y contraataca. Crean un espectáculo de pura técnica y agilidad, un ballet peligroso. El esfuerzo es visible en los dos, sudor corriendo y la respiración pesada, pero ninguno muestra señales de que va a rendirse. Otra colisión violenta de espadas resuena, comprobando que la lucha está lejos de terminar. Los espectadores no pueden contener la admiración, aplaudiendo la maestría y la pasión demostradas en cada golpe. Judith intensifica la ofensiva, cada golpe más cargado de furia y determinación, buscando la oportunidad para la victoria. Los instructores reconocen la fuerza brutal de Judith, pero notan la habilidad de Brett para esquivar, previendo los movimientos de su adversaria. En medio del intercambio de golpes, Brett lee los movimientos de Judith y encaja una técnica especial, golpeando de lleno su mejilla, marcándole el rostro a la pelirroja. Judith retrocede, limpiándose el rostro, con la rabia evidente al darse cuenta de que el golpe la alcanzó. Esto eleva aún más el calor de la batalla. Gritando que él no la va a vencer solo con eso,
Ella revela su frustración y el deseo inquebrantable de seguir luchando, sin inmutarse por la herida. Brett la provoca de vuelta, preguntándole qué puede hacer ahora. Aumenta así la presión y la tensión del enfrentamiento. Se lanzan a un último y desesperado choque. Ambos están más allá de sus límites, con golpes más rápidos y más fuertes. Cuando el polvo finalmente baja, el resultado es claro: la espada de Judith está rota, mientras que la de Brett sigue intacta. Esto sella el destino de la lucha. Judith, a pesar de la derrota y la espada destruida, acepta la conclusión con orgullo, sabiendo que dio su máximo en el combate. El locutor oficial, entonces, decreta la victoria de Brett Lloyd, quien se consagra una vez más, consolidando su posición. El maestro Yan elogia la magnífica lucha, satisfecho con el espectáculo y la pasión demostrada por los jóvenes aprendices. Pero la celebración dura poco. El maestro Yan anuncia la próxima evaluación, es el turno de Ilya Lindsay y el ambiente cambia en la arena. Brett, que acababa de ganar y sentía la potencia de su propio crecimiento, mira a Ilya preguntándose si ahora podría superarla. El maestro Yan pregunta qué pretende demostrar, e Ilya, con una calma aterradora, responde que mostrará la legendaria esgrima de su familia. Un choque recorre la multitud al escuchar la mención de la esgrima celestial. Mientras tanto, Ilya cierra los ojos, preparándose para liberar su poder. Ella empieza a mover su espada de forma sutil, pero en segundos, un vendaval bizarro empieza a formarse en la arena. Los profesores quedan impactados, preguntándose si lo que sienten es realmente viento, dada la fuerza inusual de la manifestación. Con pasos rápidos y una velocidad que los ojos apenas pueden seguir, Ilya desata el ataque, un verdadero tornado de energía que corta los cielos de la arena. El impacto es tan violento que todos tienen que protegerse para no ser arrastrados. Están atónitos con la magnitud del poder liberado por Ilya. Judith, completamente sin palabras, se pregunta si lo que acaba de presenciar era realmente esgrima. Tanta era la fuerza destructiva. La leyenda era real, y Brett, en shock, se da cuenta de que no es solo fuerza, sino una muralla insuperable que jamás imaginó que existiría. Cae de rodillas, mentalmente destruido, sintiendo que su orgullo se reduce a polvo al ver la prueba viviente de que sus sueños eran imposibles. El ambiente sigue siendo de shock, pero la voz del maestro rompe el silencio, anunciando que es el turno de Irene de subir a la arena. Brett, todavía en su crisis existencial, siente un escalofrío al ver a Irene acercarse, una sensación extraña y hasta peligrosa sobre él. Irene camina hacia Brett con su forma peculiar y, con su cara de póker, elogia su aura brillante y cómoda, dejando al chico completamente desconcertado. Por dentro, Brett piensa que Irene está equivocada, que él no es una buena persona. Su mente es tomada por un sentimiento sombrío de envidia y miedo. En un pedido mudo y desesperado, él le ruega a Irene, de todas las personas, que no sea nada especial, temiendo lo que ella podría revelar. Tras la demostración brutal de Ilya Lindsay, todos los ojos se centran en Irene Pereira para la evaluación final. Con la tensión palpable en el aire, el maestro Yan le pregunta al protagonista qué técnica va a presentar al tribunal. Irene respira hondo, listo para su jugada. La respuesta de Irene pilla a todos por sorpresa. Va a ser un simple corte vertical. Una declaración tan trivial genera un murmullo inmediato entre los estudiantes. El maestro, visiblemente molesto con la elección simplona, observa las risas y la incredulidad que se extienden por la arena. Lance Peterson, uno de los estudiantes, no se contiene y grita desde el público, burlándose de que un corte vertical es inútil para una evaluación final como esa. El instructor lo corta de golpe, advirtiendo que cualquier nueva interferencia resultará en descalificación. Lance, aunque callado, solo verbalizó lo que todos estaban pensando, incluido Brett Lloyd, quien se pregunta la utilidad de un movimiento tan básico en una prueba tan avanzada. Ajeno a los murmullos, Irene cierra los ojos, buscando la concentración profunda que siempre lo ha guiado. Se desconecta del ambiente externo, inmerso en su propia mente, sintiendo cada detalle a su alrededor a través de la meditación. El maestro Yan, al observarlo, recuerda que Irene fue el único en permanecer completamente indiferente a su exhibición de esgrima celestial. Él alberga una expectativa secreta, desafiando a Irene a probar el verdadero potencial que se esconde tras esa fachada inquebrantable. El maestro está listo para ver si la indiferencia de Irene es arrogancia o pura autoconfianza. Con un gesto final, el instructor señala que es hora de que Irene empiece su demostración. Ilya, con su percepción aguda, entiende que Irene entró en una meditación profunda, un estado que le permite sentir cada fibra de su propio cuerpo. Estabiliza la respiración y enfoca la mente, alineando cuerpo y espíritu para lo que está por venir. Irene se sumerge en las profundidades de su subconsciente, buscando la conexión con esa figura misteriosa que puebla sus sueños. En su mente, empuña la Dragon Slayer, sintiendo el peso y la inmensidad de la espada, un recuerdo vívido de aquel hombre gigante.
absorbe la esencia de su lucha. Se conecta al dolor y la resiliencia de ese ser que blandió la espada incansablemente durante años y años. Ese hombre, movido por una determinación inquebrantable, forjó una voluntad de acero, e Irene siente que eso es suficiente. Internaliza esa fuerza. Con la mente y el cuerpo listos, Irene abre los ojos, preparado para liberar todo lo que ha acumulado. En un movimiento explosivo, descarga la Dragon Slayer con un corte vertical devastador. El golpe es tan violento que la arena se raja, abriendo una grieta profunda de lado a lado. Piedras gigantes vuelan por el aire y la ráfaga de viento es tan fuerte que el manto del maestro Yang casi sale volando. Los instructores entran en pánico e Ilya se queda sin palabras, impactada por la fuerza bruta del golpe. Brett Lloyd, por su parte, observa todo desolado, temblando, dándose cuenta de que ese es el verdadero potencial de Irene, un nivel que él jamás alcanzaría. El protagonista siente el impacto, exhausto, con las manos sangrando por el esfuerzo, y Judith lo observa con preocupación. El resto de la clase está en shock, finalmente entendiendo el peso de lo que acaban de presenciar. El maestro Yan, con una sonrisa de satisfacción, confirma la apuesta que hizo por ese chico. Pasado el susto, los instructores se reúnen para anunciar los resultados oficiales de la evaluación final, recordando que la decisión final también depende de la entrevista. La clasificación empieza a dictarse del más bajo al más alto, revelando nombres como Peter Nelson en 66º y Alice Benedict en 42º lugar. Don William queda en 7º, nuestra pelirroja Judith asegura la 4ª posición y Brett Lloyd roza el 3º lugar, quedándose a las puertas. Y para sorpresa de todos, el protagonista Irene Perreira consigue el impresionante 2º lugar, callando la boca a quienes dudaron de su corte vertical. Ilya Lindsay una vez más asegura la cima, consolidando su posición como la número 1 de la academia. Más tarde, Ilya lo encuentra entrenando solo en el salón, como de costumbre, mostrando que ya esperaba verlo allí. Se sienta a su lado, con una sonrisa, lista para una conversación sincera sobre la evaluación. Ilya admite que realmente se hizo muy fuerte, algo que hacía mucho tiempo no sentía en un oponente. Confiesa que casi pierde el primer lugar y aunque normalmente se enojaría, esta vez fue divertido verlo en acción, con su espada aterradora. Irene, con su modestia habitual, elogia la esgrima de los cielos de ella, sacándole una sonrisa divertida a Ilya. Pero el ambiente ligero se rompe cuando Ilya suelta una bomba. No va a continuar en la Academia de Esgrima de Crono. Ella le explica a Irene, quien se queda en shock, que nunca tuvo la intención de ser una aprendiz oficial, solo de conseguir el primer lugar en las evaluaciones y volver con su familia. Antes de finalizar la conversación, Ilya mira a Irene y le hace una pregunta crucial. ¿Conoce al mayor genio del continente? Irene confiesa no tener idea, e Ilya lanza la bomba final, revelando que el nombre de ese genio es Carl Lindsay, su propio hermano mayor.